Lo más significativo fue un aumento de las coberturas de todo tipo. ¿Qué quiere decir las coberturas? Más personas empezaron a tener algún tipo de ingreso por las transferencias condicionadas, como la de Bocha en Argentina. Ese tipo de políticas se extendió a toda la región. Hubo alrededor de 130 millones, un poco más, de latinoamericanos y latinoamericanas que reciben algún tipo de ingreso. Hubo también lo que se llamó las pensiones no contributivas, que era un ingreso para los adultos mayores que no habían podido cotizar en los sistemas de seguridad social de sus países por ser sistemas muy precarios o porque eran trabajadores informales. Y hubo también una gran, lo que se llamó, de una manera medio complicada, la re-regulación de las relaciones de trabajo. O sea, hubo un aumento de los puestos de trabajo, pero sobre todo un aumento de las horas que trabajaban los sectores populares y el ingreso por hora. Entonces, eso fue de algún modo un trío que mejoró la desigualdad de ingresos. Y luego también hubo un aumento de las coberturas de salud, es decir, hubo planes para los grupos que habían quedado más excluidos en términos de salud, y siguió aumentando, no fue novedoso, pero siguió aumentando la cobertura educativa en todos los niveles y en todos los países, en los más pobres, en la zona rural, frente a la urbana. En las mujeres, somos la región en desarrollo que tiene más mujeres que hombres en el sistema educativo, sobre todo en el secundario. Es decir, que yo diría que el rasgo de la América Latina, con diferencias entre países, y no fueron solo los países gobernados por la izquierda o centro-izquierda, también uno lo vio en países gobernados por el centro-derecha, como Perú y como Colombia, fue un aumento de las coberturas. Es decir, hubo más población cubierta. Cuando uno miraba América Latina al comienzo del segundo milenio, al fin de la década neoliberal, era muy increíble ver, estaba medido por la CEPAL, millones de personas que no tenían ningún ingreso cero. Eso hoy ya no pasa. Son ingresos que están erosionados, que en muchos casos no siguen la inflación, que son insuficientes, pero tenés una población más cubierta. Yo digo de una manera no irónica, realmente lo digo de forma irónica, que el periodo post-neoliberal fue eficaz en cumplir una promesa que no había podido cumplir el neoliberalismo, que es crear una red de protección. Había una palabra que era muy de moda en los 90, que era el safety net, la red de protección, que era generar una red de protección para los que estaban más desposeídos o en peor situación. Eso no solo no lo hizo, sino que empeoró todas las variables en términos de desempleo y de desigualdad, pero eso el periodo post-neoliberal lo hizo de algún modo. Quedó una población más cubierta. Chile sorprendió a todos. Todos. Las ciencias sociales chilenas fueron los primeros en sorprenderse, así que ninguno de nosotros podría decir que lo esperábamos. Lo primero que te dicen los y las colegas chilenos fue la sorpresa. Brasil sorprendió a todos. Bolsonaro también sorprendió, para irnos un poquito más atrás. Ecuador sorprendió un poco menos en el sentido que, tenés una población indígena muy organizada, una población rural que es indígena en su mayoría, pero sobre todo lo que tienen en común es que es una población rural, un 25% de un país rural, donde todos estos cambios que se dieron en relación con el transporte los afecta mucho por el costo que tienen los combustibles en toda su movilidad y en toda su estructura de gastos. Lo que sorprendió en Ecuador fue el nivel lo mismo que también en Chile, fue el nivel de represión del Estado, porque Ecuador había tenido 3 cambios, habían volteado 3 presidentes sin derramamiento de sangre y una represión muy fuerte, muy dura, con un cerco informativo increíble. Yo nunca lo vi en otro país del mundo en periodos, digamos, entre comillas, democráticos. Fue una sorpresa. Ahí también, sorprende o uno mira las reacciones de las élites frente a lo que son levantamientos y el intento de generar una represión muy violenta en un tiempo corto. Sabe que no tiene mucha legitimidad para generar esa represión y con una carga de odio y de racismo, sobre todo en el caso ecuatoriano, un racismo antiindígena que fue horroroso. Entonces, hay como que salen de algún modo los peores fantasmas o las peores pasiones públicas que no nos sorprende que están en América Latina, pero uno pensaba que algunas cosas, al menos en el espacio público, ya era imposible de escuchar. O sea, la marcha indígena en Quito, en Guayaquil se hizo al mismo tiempo la marcha blanca.
donde un líder social cristiano, un político de carrera y con experiencia, dice, no como un exabrupto, que los indígenas vuelvan a sus páramos. Hay otras desigualdades tematizadas. Nuestra labor como sociólogos, sociólogas, es incluir otras dimensiones en el debate, pero nadie puede negar la centralidad de la desigualdad económica. Sí diría que hay algunas cuestiones dentro de la desigualdad económica que están menos presentes, por ejemplo los impuestos. No hay sociedad igualitaria sin impuestos, sin una estructura tributaria más progresiva, y eso es uno de los centros de la lucha en América Latina, donde las élites se han negado de manera muy férrea, muy inteligente y a veces muy solapada y muy callada a los intentos de cambios de estructura distributiva que hay en América Latina. México todavía tiene una carga tributaria del 13-14%, que es menos de la mitad de lo que tiene Argentina y Brasil, que tiene un 26, 28, 30, es decir, y aparentemente AMLO todavía decidió no ir por eso, porque ahí hay un foco de resistencia a las élites. Las élites pueden aceptar sin problema programas de transferencias condicionadas, eso te toca un 0.37, un 0.4 del PBI, es un gran, en el buen sentido de la palabra, digo, un gran negocio, es decir, que no es mucho gasto, te da beneficios, te baja la pobreza o la indigencia y te genera condiciones de no mucho conflicto interno. En cambio, tocar los impuestos es tocar la estructura de una sociedad. Y nosotros, las latinoamericanas y latinoamericanos, tenemos poco presente ese tema en nuestra agenda. Siempre los colegas de Estados Unidos se sorprenden lo poco que discutimos la cuestión de los impuestos. Nos parece algo, está, pero no está, digamos. No está en relación a la importancia que tiene para, como vector de igualdad y desigualdad en nuestros países. No hay un abierto discurso antipobreza en Argentina, siempre comparado a otros países, y aún de una manera que no estamos de acuerdo, un tanto pietista. Aún en los sectores altos hay una mirada de que hay que hacer algo por los pobres. Quizás no de la manera como uno estaría de acuerdo, pero no hay un cierto consenso de que es un problema. Y después podemos decir cuáles soluciones, cuáles no, si tocas impuestos, si no, pero yo diría que hay casi un consenso de que la pobreza es un problema en la Argentina y aparece como algo casi, ¿cómo te diría? Como una normalidad, en el sentido de decir, ¿cómo tenemos un país que va a tener un 40% de pobres? Tenemos un 38% quizás a fin de año. Entonces, yo diría que como tema en el espacio público, en la agenda pública está. Ahora, ¿se va a hacer todo lo posible? Eso ya implica, ya es otro precio, porque por ejemplo parte de los pobres son pobres trabajadores. Para mejorar no es un plan, es mejorar la distribución de ingresos en el mercado de trabajo, mejorar los impuestos, es decir, si el tema es las soluciones que se quieran dar y lo que eso toca, ahí sí va, ahí está el tema, ahí tocas el corazón del funcionamiento económico.